Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá del sector Candelaria en la carretera número 2 en Arecibo. Y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con una nueva parashá, porque cada vez son parashás nuevas. La parashá número 19, la parashá Terumá o Trumá. Esta parashá significa porción separada o ofrenda alzada. La encontramos en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 1 al capítulo 27 y versículo 19. Hacemos una introducción de lo que habla esta parashá, y la parashá muestra con claridad meridiana el propósito por el cual el santuario debe ser construido. Por tanto, se pide que todos los que tengan un corazón generoso para este propósito, o sea, la revelación de la Shejiná, ofrenden voluntariamente oro, plata, cobre, pieles, etcétera, para poder construir el santuario. Entonces se describen las diferentes partes del santuario, sus dimensiones, su forma, así como los materiales que deben de ser usados en su confección. En total, 15 tipos de ofrendas son requeridas, desde el oro hasta piedras preciosas. Y si vemos, ¿verdad?, en las escrituras, el mismo David luego escribiría 15 salmos de ascensión. Eso usted lo ve desde el Salmo 120 hasta el Salmo Tehilín 134, por el mérito de estos 15 tipos de ofrenda. Se le muestra a Moshe, y solamente a Moshe, el modelo que debe de seguir, así como las características de cada pieza, modo de ensamblar, desmantelar, transportar y armar de nuevo mientras el pueblo viaja por el desierto. En esta sección se le pide a Moshe que construya 10 muebles para el santuario: el arca, la cubierta del arca, los 2 querubines, la mesa de los lejen, de los panes, el pan de proposición, o de los panes que dice de rostro, la menorá, las paredes y las cortinas divisorias, el altar de bronce y el atrio. Entonces aquí el mensaje es evidente, que la verdadera riqueza de los hijos de Israel no es el oro ni la plata, sino es que la presencia divina residiendo en medio de su pueblo. Porque Abba iba a ¿qué? ¿A qué iba el poderoso? A residir, a morar en medio de ellos. Y si hay una generación que requiere descubrir de nuevo ese mensaje, es la nuestra. Entramos entonces a la parashá en el capítulo 25 y versículo 2, donde nos dice: di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Esta ofrenda es llamada terumá y significa dádiva, aporte, ofrenda. Y viene de la raíz rum, R-U-M, rum, que significa alzar, elevar. Y se puede entender como una porción separada que se eleva como ofrenda para un uso sagrado. Y por esto, solo los que tienen un corazón alegre pueden dar a esta obra de la construcción del santuario. De esta manera, el santuario es una extensión de los corazones del pueblo. ¿Dónde? Donde el Creador desea que moral, como está escrito en 2 de Corintios capítulo 9 y versículo 7, que nos señala que cada uno dé como propuso en su corazón. Mire que la escritura es bien clara. Él no te está obligando, te está diciendo cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. O sea que Abba no te obliga, tú lo haces voluntariamente. Pero si tú vas a dar algo de mala gana, tú no lo des, porque en esa actitud no hay bendición. Porque más adelante dice este texto: porque Yahweh bendice al dador alegre. Y otras versiones dicen: porque Yahweh ama al dador alegre. Así que cuando tú quieras dar algo para el poderoso, tú no comiences a cuestionar: ay, ¿en qué se va a utilizar esto que yo estoy dando? ¿Qué van a hacer con esto? ¿Qué aquello? ¿Qué lo otro? No. Yahweh pidió
Dijo, aquel que tenga un corazón, ¿qué? Generoso. Yahweh no dijo, yo los obligo a todos ustedes, todos los que salieron de Egipto, que me tienen que dar. No, aquel que tenga un corazón generoso, un corazón alegre para dar, pues mira, yo recibo lo que usted me va a venir a dar. Seguimos en el capítulo 25 y versículo 8 y dice, y que hagan un santuario para mí. No para Moshe, no para Aarón, no para Hur, no, un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. El pueblo fue invitado a traer una ofrenda al Creador de lo más valioso que ellos tenían. Y el propósito para la ofrenda era hacer un santuario para el Creador donde Él podía morar. Y cuando nosotros le damos algo a Abba, tiene que ser lo mejor. Porque Él es nuestro Padre. Usted le da un día y Él te da un 100 a ti. Y aunque usted dice, no, me devuelve un 90, no, Él te da un 100 y sobre el 100 te da. Entonces, este propósito, la ofrenda, era para que se pudiese construir ese santuario. Entonces, el texto hebreo nos dice que el Creador quería, mire cómo yo le estoy diciendo, quería habitar entre ellos, sino dentro de ellos. Y en hebreo se llama Betoham. O sea, esto nos enseña que el lugar donde realmente Yahweh desea morar era donde, dentro de los corazones de cada hijo de Israel. Por lo tanto, las ofrendas venían de los corazones de los que amaban la presencia del Creador. Su amor a Abba, su amor a Yahweh se expresó en la entrega de sus bienes más preciosos. Oiga, y no les dolió el bolsillo, no le dolió en el corazón. No, porque es que yo tengo que dar esto, yo voy a dar 5.5. O sea, el otro. No es así. No es así, porque entonces no vamos a recibir bendición. O sea, nuestras ofrendas tienen que ser ¿qué? De corazón, porque son el camino a la intimidad con el Poderoso. Si das ofrenda al Creador de todo corazón, Él viene a hacer su morada dentro de ti. Y si ofrenda, hazlo con un corazón agradecido, sabiendo que ya Él te ha recompensado por ella. Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10, Mishle 3, 9 al 10 dice, honra a Yahweh con tu riqueza y con las primicias de todos tus frutos, y así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. O sea, que palabra para el tiempo de la ofrenda. ¿Qué nos dice? Antes de ofrendar, es muy importante que examinemos nuestra actitud y nuestra motivación. ¿Le estamos dando a Abba las primicias o le estamos dando sobra? ¿Lo hacemos con un corazón lleno de gratitud o por compromiso? Más que la cantidad de lo que ofrendamos a Yahweh, le importa la actitud con la cual traemos nuestras ofrendas a Él. O sea, si usted viene ahí, molesto, tengo que sacar esto, y yo que tengo que pagar aquello, y yo que tengo que hacer lo otro, y ahora para colmo tengo que... No de nada, quédate con ellos. ¿Por qué? Porque honramos a Yahweh cuando traemos ante Él los primeros frutos de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque Yahweh es quien nos suple lo que necesitamos. Todo viene de Él y Él merece que le ofrendemos lo mejor. Honremos entonces hoy a Abba con nuestras ofrendas y corazones llenos de ¿qué? De gratitud y de adoración por todas sus bondades. Porque ¿sabes qué? Tú te levantas a trabajar. Pero la Escritura es bien clara en todo esto. Cuando tú te levantas y abres tus ojos y miras al Shamayim, ¿de dónde viene tu socorro? De allá arriba. ¿Y quién te devolvió tu alma en compasión para que tú te pudieses levantar? El Poderoso. Entonces, cuando nosotros querramos ofrendar y dar nuestros diezmos a Abba, lo hagamos con un corazón lleno de ¿qué? De gratitud. Agradecido por la vida, agradecido porque usted no está en intensivo, agradecido porque usted puede ¿qué? Caminar, ver, escuchar, hablar, cuando en este universo hay mucha gente que no puede hacerlo. Y usted es un bendecido. Poderoso es mi Padre. El capítulo 25 y el versículo 20 y el 22 dice, y los querubines tendrán extendida la sala hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines están vueltos hacia el propiciatorio.
El 22 entonces dice, allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Moshe tuvo una revelación de cómo es el templo celestial, el Mishkan. Yahweh le mostró todos los detalles y le ordenó hacer copia de las cosas celestiales aquí en Ares, aquí en la tierra. Entonces Yahweh quiso que el santuario terrenal fuera una imagen ¿de qué? Del celestial. Y esto nos enseña que el santuario terrenal es una copia más pequeña del celestial. Los querubines que hay en el Shamayim, ellos están ¿qué? Vivos. Los que Moshe hizo eran ¿de qué? De oro. Entonces, sin embargo, la ilustración de los querubines terrenales puede enseñarnos una verdad muy importante en cuanto al lugar de encuentro con el Creador. En primer lugar, los querubines tenían que tener ¿qué? Sus alas extendidas y su rostro vuestro ¿hacia dónde? Hacia el propiciatorio. ¿Que estaba en dónde? Entre ellos. O sea que de esa manera mostraban que su atención no estaba hacia afuera, sino que hacia ¿dónde? Hacia el lugar donde se revelaba el Creador, en la cavidad entre ellos dos sobre la tapadera del arca. O sea que Yahweh escogió ese lugar como ¿qué? Como su trono. La postura de los querubines, ¿qué es la postura? ¿De mala gana? Es de adoración, con las alas levantadas y los rostros inclinados. Y esto nos enseña que donde el Creador se revela, hay adoración. Y donde hay adoración verdadera, Él se revela. Y uno adora al que es adorado ¿por quién? Por los adoradores. Y en segundo lugar, vemos que no había solo un querubín. ¿Cuántos habían? 2. Que tenían que sus rostros vueltos el uno hacia el otro. Y esto nos enseña que en la presencia de Yahweh hay una relación íntima entre los adoradores. En su presencia no puede haber disensiones, no puede haber riñas. Donde hay divisiones y falta de afecto al Creador, no puede Él manifestarse. Así que el lugar donde el poderoso pone su trono, su quise en hebreo, tiene que ser libre ¿de qué? De rivalidades, de críticas, de envidia, de murmuraciones, de insatisfacción, de malas lenguas, la shon hará en hebreo, de egoísmo, de irritaciones y de contiendas. Limpiémonos también de toda falta de ¿qué? De amor. Y pidamos a Yahweh que nos una. ¿Para qué? Para que Él pueda encontrarse con nosotros y gobernar sobre nosotros y manifestar su presencia esplendorosa entre nosotros. Toda raba el poderoso. Continuamos entonces en el capítulo 26, versículo 3, donde dice: 5 cortinas estarán unidas una con la otra, también las otras 5 cortinas estarán unidas una con la otra. ¿Por qué las cortinas son llamadas mujeres? Usted dice, ay, pero es que eso no lo dice ahí. No, pero usted tiene que estudiar más a profundidad las cosas, el por qué. Y usted no se imagina cuántas cosas a profundidad hay del santuario. En las escrituras hay 8 templos del poderoso. Ah, pero yo no sabía eso. Sí, hay 8 templos. El templo celestial, o el Mishkan celestial, el santuario, los 3 Mishkan en Jerusalén, el ser humano, la congregación del Creador y el Mashiach. Hay 8 templos. O sea que todos estos están creados para ser moradas para Él. Todos los Mishkan, todos los templos son similares. Y si estudiamos los detalles del santuario, vamos a poder entender cómo debe ser una morada perfecta del Creador. Entonces ahora vamos a fijarnos en las cortinas que fueron hechas para cubrir la casa en el desierto. Si el santuario terrenal es similar a la congregación del Creador, entonces podemos aprender principios de Él que también son aplicables a nuestra congregación o en la congregación. En el texto hebreo, las cortinas son llamadas mujeres y hermanas. El texto hebreo que se tradujo como una con la otra es Isha el Ajotá. Isha el Ajotá significa literalmente una mujer con o hacia su hermana.
O sea, que cada cortina es comparada con una mujer y todas las cortinas son ¿qué? Hermanas. Y esto nos enseña que en la congregación del poderoso las mujeres son hermanas y deben ser unidas de manera muy fuerte para que nunca más puedan ser separadas. Y esta unidad es una de las condiciones para que la congregación pueda ser una morada para el Creador. Donde no hay unidad, no puede haber una casa para Yahweh. Cuando las mujeres se unen una con la otra con corazones unidos, no con envidia de la otra, ni mirando mal a la otra, ni hablando mal de la otra, ni no estoy de acuerdo con esto, no. Cuando hay corazones unidos, entonces podrán ser una parte muy importante en la morada ¿de quién? Del Todopoderoso. Así que Yahweh quite de nosotros todo lo que impide que seamos unidos totalmente para que su esplendor pueda ser manifestado dentro de y entre nosotros. Porque dice que cuando venga el Mashiach, que todo ojo le verá, él viene a buscar un pueblo ¿qué? Separado, dividido, restado. Viene a buscar un pueblo unido. Un pueblo unido, porque no cabe la división, sino la suma y la multiplicación. Capítulo 26 y versículo 24 dice: las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne, y así será con las otras dos, serán para las dos esquinas. En este versículo la unidad de abajo es mencionada antes de la unidad de arriba, lo cual nos enseña que si logramos unirnos abajo en la Aretz, ¿qué va a suceder? Que aunque no sea unidad perfecta, la influencia y la unidad que eso trae en el Shamayim es perfecta. O sea que el texto hebreo utiliza dos palabras diferentes para hablar de la unidad abajo y la de arriba. Cuando habla de la unidad de abajo, dice juntadas, en hebreo es toamim. Toamim. Y cuando habla de la unidad arriba, dice completadas, tamim. Tamim. O sea que las dos palabras hablan de ¿qué? De lo mismo. Entonces, en las escrituras los hombres y especialmente los justos son comparados con árboles. Salmo 92, 12. De esta manera podemos hacer la comparación entre las tablas de madera en el santuario, los justos que componen la congregación, también ¿de quién? Del Creador. O sea que la palabra utilizada para la unidad de arriba es la que las escrituras usan para la perfección. Ser completo y ser íntegro. Y se trata de una ¿qué? Perfecta unidad. Pero el hecho de que la Torá usa dos palabras diferentes indica que hay dos tipos de unidad. Una abajo y otra arriba. Y otra vez el relato de la construcción del santuario nos enseña la importancia de que los justos se unan ¿para qué? Para que el Creador pueda morar entre nosotros. Que Yahweh entonces nos ayude a unirnos para hacer un Mishkan Kadosh, un templo Kadosh, en el Ruach, en el Espíritu, que fue dado ¿a quién? Al Mashiach. Seguimos en el capítulo 26, versículo 34, donde nos dice: y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar Kadosh Kadoshim, en hebreo. O sea, está hablando del lugar santísimo. O sea, el trono de Yahweh está representado en el santuario por la tapa del arca. ¿Llamado qué? Propiciatorio. Moshe fue ordenado a poner el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar Kadosh Kadoshim. Y esto nos enseña que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de poner el trono del Creador en nuestros corazones. Solo una persona puede estar en el trono de tu corazón. ¿De quién se trata? De nuestro Creador. O sea que el hombre fue creado para hacer un Mishkan, para hacer un templo. Así que dentro de cada uno de nosotros hay un lugar Kadosh Kadoshim. El propósito de todos los Mishkan, de todos los templos creados por el Creador, es que Él pueda habitar y gobernar en el lugar Kadosh Kadoshim. O sea que es el lugar más íntimo de nuestro ser, muchas veces llamado corazón en las Escrituras,
Dentro de nuestro ruach, de nuestro espíritu, está el lugar donde el Creador desea habitar. O sea que hay una relación muy íntima entre el corazón y el ruach. Usted lo encuentra Yehezkel, Ezequiel capítulo 11, versículo 19 y el capítulo 36, versículo 26. El Creador se manifiesta del ruach de todos los que le permiten que ocupar el trono de su corazón. El trono está colocado sobre el arca del testimonio y el arca simboliza el corazón del hombre. O sea que el arca fue creada para contener las tablas de piedra con las 10 palabras o el decálogo o los 10 mandamientos. O sea que eso tiene que estar, esos mandamientos, ¿dónde? Dentro de tu corazón. Entonces estas dos piedras suman ¿qué? Suman toda la Torá. La Torá en el corazón es el fundamento para el reinado del Creador en nuestras vidas. Las tablas de piedra también son llamadas el testimonio. Y esto habla del testimonio de la presencia del ruach del poderoso dentro de cada corazón de los que se han humillado ante Él. Y esto habla del testimonio de la presencia del ruach de Abba dentro de cada corazón de los que se han humillado. Si tú te has humillado delante del poderoso, quiere decir que te has humillado delante de su presencia y su espíritu, su ruach, está dentro de ¿qué? De tu corazón. O sea que la teshuvá, el arrepentimiento más profundo y más importante, es cuando el hombre baja del trono de su corazón y permite que Yahweh se sienta allí. De esa manera deja de ¿qué? De mandar sobre su vida y permite que el Creador gobierne desde dentro. Así que invita al Creador a tomar su lugar en el trono de tu corazón. Deja que el Creador sea el rey en tu interior y cumplirás la razón por la cual fuiste creado como un Mishkan, como un templo. Continuamos en el capítulo 27 y versículo 1, donde dice: y harás también el altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos su anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos su altura. El atrio simboliza ¿qué? El cuerpo. El lugar Kadosh simboliza el alma inferior. Y el lugar Kadosh Kadoshim simboliza el espíritu, el alma superior. O sea que en los 3 lugares hay ¿qué? Esh, fuego. Y hay ¿qué? Or, luz. En el atrio está el fuego del altar de ¿qué? De cobre. En el lugar Kadosh hay luz y fuego de la menorá y el altar de oro. Y en el lugar Kadosh Kadoshim está la Shehinah. La Shehinah es la presencia del poderoso dando luz y fuego espiritual. O sea que en los 3 lugares también hay ¿qué? Hay comida. En el atrio hay carne, hay vino y hay lejen, pan. En el lugar Kadosh también hay lejen y hay vino. Y en el lugar Kadosh Kadoshim está ¿qué? El maná. Y esto nos enseña que no solo el cuerpo necesita comer, sino que también el alma, el ruach del hombre. ¿Por qué? Porque la comida para el ruach del hombre es la Torá. Y simboliza ¿qué? Está simbolizada por las tablas del testimonio, como está escrito en Devarim, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que nos dice: y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive del lejen, de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Yahweh. O sea, de toda palabra que sale de la boca de nuestro poderoso. Entonces el altar en el atrio simboliza la entrega del cuerpo al servicio del Creador, como está escrito en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: por consiguiente, hermano, os ruego por la misericordia de Elohim que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y kadosh, aceptable ¿a quién? A Elohim, que es vuestro servicio o vuestro culto racional, como dice otras versiones. Y no os adaptéis a este mundo,
sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Elohim, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. O sea que la renovación de la mente está representada por el servicio que los Kohanim hacen en el lugar Kadosh día tras día. Y entonces el altar es un punto de ¿qué? De encuentro. ¿Entre quién? Entre el Creador y el hombre. Y en el altar se sacrifica algo valioso para Abba. Si el cuerpo del justo corresponde al atrio del santuario, entonces ¿qué simboliza el altar? El altar simboliza la entrega de los miembros de nuestro cuerpo al servicio completo del Creador. O sea que el altar también representa nuestra vida de oración. En el santuario hay dos altares. Uno en el atrio, que corresponde a la vida de oración en el cuerpo, y otro altar en el lugar Kadosh, que corresponde a la vida de oración en el alma. El que ora con su entendimiento, con propias palabras entendibles, está ofreciendo ¿qué? Sacrificio sobre el altar de oro en el lugar Kadosh de su alma. Y ambos tipos de oración son necesarios ¿para qué? Para el buen funcionamiento de nuestro servicio a Yahweh, como está escrito en 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 15, que dice: entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Así que deja que el Creador te llene con su rúa, con su espíritu, y será fortalecido en tu interior, y tu rúa recibirá fuerzas para tomar dominio sobre tu vida, y tendrás poder sobre el Yetzer Hará. ¿Cuál es el Yetzer Hará? La mala inclinación, el pecado. En el capítulo 27:9 nos dice: y harás también el atrio del santuario. Al lado sur habrá cortinas de lino fino torcido para el atrio, de 100 codos de largo por un lado. El cuerpo es el atrio del Mishkan o del templo humano. Y esto nos enseña que tenemos la obligación, mire esto, tenemos la obligación de hacer una división entre lo Kadosh y lo profano en relación con nuestro cuerpo. Alrededor del atrio había cortinas que hacían una división entre lo Kadosh y lo profano. O sea que los cuerpos deben ser guardados de toda clase de impurezas y pecados que hay en el mundo. Entonces cuidemos nuestros cuerpos para que no entren en ellos cosas que no son dignas de un templo Kadosh del Poderoso, para que así entonces Él pueda venir y sentarse en el kise, en el trono de tu corazón. Shabbat Shalom.